televidentes, qué rico saludarlos una vez más. En esta oportunidad nos acompaña la abogada y psicóloga Lina María Restrepo Gaviria, quien ya nos ha acompañado en secciones anteriores, pero Lina es una tesa y bueno, hoy vamos a hablar entonces de otro derecho fundamental. Lina, bienvenida. Gracias, Marisol. Buenas tardes para todos los televidentes que hoy nos acompañan. Hoy vamos a hablar del libre desarrollo de la personalidad. Lina, vamos a iniciar explicándole a todos nuestros televidentes y seguidores de redes sociales en qué consiste este derecho fundamental. Bueno, Marisol, el libre desarrollo de la personalidad, digamos que es un derecho fundamental innovador que vino con el constituyente de 1991 para nuestro país, Colombia. El libre desarrollo de la personalidad tiene básicamente dos elementos fundamentales, Marisol. El primero es la autodeterminación para yo tomar decisiones. No es lo mismo yo tomar una decisión de niño, de adolescente, de joven o de adulto. Entonces, la ley indistintamente prevé ese tipo de niveles de autodeterminación en las decisiones, porque recordemos que cuando un menor está tomando una decisión, en muchas ocasiones los padres de familia son responsables también de esa decisión que el menor está tomando. Y el segundo elemento sería la autodeterminación de autoabastecimiento presupuestal como persona, es decir, la platica. Lina, qué bueno explicar bien ese último, porque influye un tema económico, pero también en el que yo tomo esas decisiones. Expliquemos de pronto en palabras un poco más coloquiales en qué consiste. A ver, me voy a retrotraer un poco a los dos elementos, y es cuando yo hablo de la autodeterminación de tomar decisiones, es muy interesante porque a medida que la edad va avanzando, las decisiones se tienen que ver coordinadas y encaminadas también con el tema presupuestal. O sea, yo no puedo ir tomando ciertas decisiones si yo no tengo plática en el bolsillo. Como por ejemplo, que entre los 13, 14, 15 años a uno le surgen unas ideas súper locas y por ejemplo, me quiero tinturar mi cabello rojo encendido, una cosa espectacular, pero yo con mis 14 años debo tener entonces la plática para tomar la decisión, uno, de tinturarme pues el cabello rojo, pero también de lo que influye. A ver, digamos que el tema de la tinturada del cabello rojo espectacular en una menor de 13 años, 13, 14, 15 años, los padres también le pueden autoabastecer el gusto a la niña y esa decisión es clara que la jovencita la puede tomar. Ya la Corte Constitucional inclusive también se ha pronunciado frente a ese tipo de cosas y no son las mismas decisiones que un niño toma, por ejemplo, a los 3 o 4 años, como por ejemplo, me quiero colocar la falda mamá hoy roja con la camiseta blanca o me compras un helado de chocolate, a lo que de pronto una adolescente de 13, 14 años va a decidir, me quiero pintar las uñas de tal color o me quiero pintar el cabello de tal color porque me siento bien con esa ideología que me puede, o con ese impacto personal que me puede dar esa situación. El mensaje presupuestal para ese tipo de situaciones, pues digamos que eso sería más en el ámbito familiar, porque serían cosas que el papá o la mamá las puede autoabastecer. Sí. Pero hay otro tipo de decisiones, que definitivamente papá y mamá sí deben tomar. Por ejemplo, si el niño tiene 3, 4 años, pues es muy loable que el niño no pueda tomar la decisión de en qué colegio quiero estudiar. Digamos que es una decisión que papá y mamá deben tomar en su momento. Entonces, ahí de pronto el tema del libre desarrollo de la personalidad sí tiene que ver como muy ligado con el tema de las edades. Cuando ya somos adultos, pues obviamente, lo he dicho también en otras ocasiones, el libre desarrollo de la personalidad, como todos los derechos fundamentales, no es absoluto, excepto el artículo 11, que es el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque mi derecho va hasta donde comienza el del otro y los límites que ofrezcan las disposiciones normativas. Entonces yo tampoco puedo ir haciendo lo que se me venga en la mente
simplemente porque yo estoy desarrollando mi libre desarrollo de la personalidad. Tú sí lo puedes hacer, pero tienes que respetar estos dos límites. Lina, importante ese tema porque yo recuerdo que en el colegio no faltaba el compañerito con la gorrita, el compañerito con la aretica o la niña de cabello rojo, o las uñas, por decirlo así, también de color negro, rojo, y cuando uno iba a entrar a la institución le decía, hey, pilas, usted con el uniforme no me puede utilizar la gorra, usted se debe quitar la aretica. Entonces uno a lo largo de los años iba escuchando, no, qué pena, profe, pero es que es mi personalidad. ¿Qué tanto puede influir ahí? Eso desde un contexto educativo, pero desde un contexto empresarial, que el tema de los tatuajes no, que el tema de los expansores tampoco. ¿Cómo influye entonces este derecho de libre desarrollo de la personalidad? Bueno, Marisol, lo que hay que tener en cuenta, y primero me voy a quedar un poquito en el tema educativo de los adolescentes y de los menores, el libre desarrollo de la personalidad y sobre lo que tú estabas mencionando para el tema de los colegios públicos es clarísimo. O sea, yo no le puedo restringir ese derecho fundamental al menor si yo estoy en un colegio público. Yo pudiere entrar a hablar de ese tipo de situaciones en colegios privados. Digamos que hay colegios privados, no sé si el contexto sea para todos los colegios privados, pero sí hay unos colegios privados que tienen la figura del derecho de admisión. Entonces, de ahí la razón, por ejemplo, cuando yo voy a matricular a mi hijo en un colegio privado donde tiene un reglamento, un manual de convivencia y unos lineamientos internos de ese colegio, yo como papá, como mamá y usted como menor, yo me obligo al cumplimiento de ese tipo de situaciones. Ejemplo, en un colegio católico, hay muchos en nuestro territorio, entonces si yo no profeso esa religión, pues sería absurdo y lógico que yo como mamá o yo como papá pues vaya a matricular a mi hijo en un colegio católico. Entonces, digamos que en el contexto de los colegios públicos, el libre desarrollo de la personalidad va. O sea que el estudiante puede utilizar la areta, puede utilizar la gorra y la estudiante puede tener el cabello y las uñas del color que ella prefiera. Ya lo vemos. Ya lo vemos. Exactamente, ya lo vemos. O sea, no se lo pueden prohibir a la actualidad. No. O es dependiendo de pronto, Lina, el manual de convivencia de cada institución, porque yo recuerdo que los profes siempre nos daban ese debate. Leyeron el manual de convivencia, un libro inmenso, o sea, una cosa exagerada, y de pronto pueden tener razón o definitivamente ya no. No, el contexto del manual de convivencia en los colegios públicos existe. Obviamente para el tema en particular sería muy bueno que en algún momento el secretario de Educación nos pudiera acompañar en ese debate porque él es más conocedor de ese tipo de situaciones. Ahora, jurídica y legalmente es muy posible no, todos los colegios públicos tienen que tener ese manual de convivencia, pero no redireccionados frente a esas cosas tan puntuales porque eso sí iría en contravía del libre desarrollo de la personalidad, pero sí en la disciplina, pero sí respecto a lo disciplinar. Yo no puedo estigmatizar a un estudiante porque tenga el cabello rojo o que yo vaya a expulsar a un adolescente porque tenga el cabello rojo, pero sí lo puedo expulsar por un mal comportamiento a nivel de disciplina. Yo lo vería bajo esa perspectiva. Y hay muchos establecimientos también de comercio públicos que también tienen ese derecho de admisión. Entonces, por eso yo siempre reitero que en estos temas las especificaciones tienen que ser muy claras para ver realmente, exacto, la puntualidad de los escenarios para ver realmente cómo nos debemos mover en el ámbito jurídico y normativo. Lina, eso en el tema educativo y ahora en un tema más empresarial, ¿cómo funciona? Tal vez funciona de la misma manera o ahí sí ya va de acuerdo a cada política de las empresas. En las empresas públicas no va. No va. No. Sector público no va, porque sería absurdo que si yo soy un servidor público y obviamente tengo que ser conocedor de las disposiciones normativas, me tenga que estar exigiendo algo que vaya en contravía de la misma constitución política. Ahora, hay empresas
que también pueden tener derecho de admisión, completamente claro. Ahora, si yo en algún momento puedo entrever de que no me dieron el contrato o que no me dieron el trabajo, y estoy hablando ya en una empresa pública, claro. Privada, puedo entrever de que la negación o que me vulneraron el derecho al trabajo por el tema de los aretes, exactamente, de este tipo de cosas, y no calificaron mi experiencia y mi profesionalismo, yo pudiera también alegar eso judicialmente hablando. Lina, se nos ha acabado el tiempo, uno acá queda súper concentrado y con muchísimas preguntas, pero bueno, ya vendrán muchas más secciones, entonces para aclarar dudas, muchas gracias Lina por haber compartido con nosotros en este espacio. Gracias Marisol, y a todos los televidentes una feliz noche. Sandra, continúe usted en estudio con más de La Terraza, nos vemos en una próxima oportunidad.